Bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de La Voz del TCA. Este proyecto nace desde lo más profundo de mi alma, desde mi mayor dolor, lo que más me ha condicionado en mi vida, para darle espacio, para darle voz, para darle sentido primero a mí, a todo lo que he pasado, a poder hablar de mi historia sin vergüenza y para que te llegue a ti si es que es lo que necesitas escuchar. Primero para que sepas que no estás sola ni estás solo en esto, que muchas veces pecamos de solamente decírselo a las mujeres, pero sé que hay muchos hombres que también lo pasan. Y sobre todo para entender que mi trastorno alimenticio no es algo que se haya superado y ya, y haya podido pasar página y haya construido una vida sin el trastorno. Mi trastorno alimenticio ha estado siempre conmigo, desde muy pequeña, desde muy joven, desde más allá, desde antes de empezar a que se desbordara. Este trastorno nace desde siempre, de una mala conducta con la comida, sí, pero siempre hay un trasfondo. Y lo primero que quiero dejar claro es que no voy a decir de dónde nace un trastorno alimenticio, qué factores son los que llevan a una persona a desarrollar un factor alimenticio, porque creo que cualquiera que haya pasado un trastorno alimenticio está más que concienciado de dónde le nace ese trastorno alimenticio, ya sea por genética, ya sea por entorno, ya sea por conflicto con una pareja, por lo que sea, me da igual. No es el tema que quiero hablar, sino mirarlo desde una perspectiva que nadie te cuenta, desde una mirada muy profunda. Por eso quiero dejarlo claro desde el primer episodio, para que no estés buscando la solución mágica, ni esperes de este vídeo a alguien que te va a venir a decir cómo se ha sanado del todo este trastorno, porque yo no soy psicóloga, yo no soy nutricionista, yo no soy una profesional que viene a decirte cómo tratar esto. Para eso está el protocolo ordinario y todos deberíamos de tratarnos el trastorno alimenticio antes de poder sanarlo en profundidad. Vengo simplemente a decirte cómo lo he vivido yo durante más de 20 años, qué es lo que he hecho, qué es lo que más me ha costado, qué es a día de hoy lo que me está funcionando para poder transformarlo y sanarlo de verdad. Pero es mi historia, es lo que a mí me está ayudando. No significa que tenga una solución mágica que a ti te pueda servir. La base de todo es comprenderlo y aceptarlo. Y entender que no vino a ti de una manera casual, sino que era necesario que lo pasaras para comprender algo más profundo de ti, que es algo que muchas veces nos cuesta entender. Esto es una mirada espiritual. Este canal de MZK Astral está hecho empezó con la astrología y se está evolucionando. Esto habla de espiritualidad, de autoconocimiento. Hablo de todo lo que estoy transitando y me está llevando a lo que quiero ofrecer al mundo, a cómo quiero ayudar. Y la base está en autoconocerte a ti misma o a ti mismo. Por eso me ha costado mucho dar este paso, porque mi cabeza no entendía cómo iba a meter en mi canal de astrología esto. Pero es que esto es mi historia, forma parte de mí. MZK Astral soy yo. Entonces, poder darle espacio a mi mayor dolor, a lo que más me ha costado en esta vida superar, a todo lo que me ha traído como enseñanza, porque trae muchísima enseñanza, cómo esto me está ayudando en mi negocio. Creo que es importante que tenga el espacio justo aquí, donde está naciendo. Y por eso quiero contarte qué es lo que hay detrás de este trastorno alimenticio. Lo que hay detrás de este trastorno alimenticio soy yo, es Sandra. Es la que realmente se ha construido y ha ido superando todas las cosas que han pasado desde muy pequeña. Porque aunque el trastorno en sí se desbordó a los 12 años,
Nunca he tenido una relación sana con la comida. Siempre he sido una niña gordita, siempre he tenido sobrepeso y siempre ha habido una mala relación con la alimentación. Lo que pasa que hubo un punto donde se desbordó y ya fue un punto de no retorno, por decirlo de alguna manera. Entonces, por poner un poco de contexto, mi trastorno alimenticio diagnosticado es bulimia. Yo siempre he tenido episodios de comer compulsivamente y de vomitar, por el grandísimo miedo a engordar. La base no es el rechazo al cuerpo, aunque es lo que puede parecer, porque es lo que hay detrás de ese rechazo al cuerpo. Lo que a mí más me dolió fue el día que comprendí que el problema no era el cuerpo, que nunca fue el cuerpo. Y ahí no fue un día en el que dije, wow, mi problema no es el cuerpo, puedo ser feliz y tener una vida normal. Todo lo contrario. Ese día me di cuenta de que me odiaba tanto a mí misma que empecé a entender que mi cuerpo era lo de menos. Era la persona que era, la odiaba totalmente. No podía vivir en esta vida siendo la persona que era. Y me quise ir de esta vida. Fue un episodio muy fuerte para mí, para mi familia. Y como no lo conseguí, porque estoy aquí, entendí que solamente podía seguir para adelante. Y ahí sí que nació una nueva Sandra, alguien que decidió que no era una opción irse de este mundo por voluntad propia y que tenía que tirar para adelante. Pero esto fue hace 10 años y el trastorno no se fue. El trastorno simplemente empecé a mentir a mi entorno, a mí misma, a todo el mundo, diciendo que yo ya estaba superado. Cuando conocí a alguien que había pasado por un trastorno alimenticio, siempre lo hablaba de él en pasado. Sí, yo lo superé. Yo estuve muchos años en tratamiento y lo superé. Pero era mentira. Cada vez que venía un problema, pues, de la vida adulta, como todos tenemos, cualquier problema de la vida, mi conducta aprendida era comer compulsivamente, y como no quería engordar, pues siempre lo llevaba a vomitar. Y durante muchísimos años así ha sido mi vida, siempre en la sombra. Yo empecé el tratamiento de la bulimia a los 19 años. Eso fueron desde los 12 que tuve esta conducta. Yo siempre sabía que algo en mí no estaba bien. Lo que pasa es que había una creencia muy arraigada dentro de mí, que era, como soy una niña gorda, no puedo tener un trastorno alimenticio, porque en mi cabeza lo que había asociado, yo creo que más la generación de hace 20 años atrás, porque así es como lo vendían, los trastornos alimenticios eran de chicas delgadas que se veían gordas, pero yo era muy consciente de que no era mi caso, porque todos los días en el instituto había compañeros que se dedicaban a recordarme de que les daba asco mi cuerpo y que era una chica gorda. Mi propia familia siempre me lo decía desde su cariño, por supuesto, pero claramente, ¿no? Hay que adelgazar, cuando adelgaces te verás más bonita, y bueno, cosas así que al final está muy bien porque lo hacen desde el amor, pero siempre va generando un dolor muy profundo y un rechazo hacia tu persona. Por eso, algo que a mí me costó mucho asumir del trastorno es que tenía ese trastorno, esa conducta, porque tú veías las series, veías las películas y siempre era una chica delgada que se veía gorda. Y claro, cuando me atreví a pedir ayuda, porque yo ya veía que no estaba bien, no era normal esto, tardó un año en llegar la ayuda y bueno, fue un camino, no es fácil, la seguridad social, no vamos a criticar porque bastante me ayudó, pero es verdad que tardó un año en que me derivaran a psiquiatría. Pues el proceso, que para quien no lo sepa, es tan simple como médico de cabecera, te tienen que derivar y bueno, ya luego pues el retraso que hay de por sí de seguridad social tardó un año. Y luego a la psiquiatra que fui no se veía capaz de tratarme porque no estaba especializada en trastornos alimenticios, estuve un tiempo con ella y luego me derivó a una unidad de trastornos alimenticios. Todo esto es un proceso de año y pico hasta que realmente fui. ¿Qué pasa?
y esto es muy importante, yo seguía sin asumir que tenía un trastorno alimenticio, yo era otra cosa lo que yo tenía en mi cabeza. Y cuando llegué ahí, solamente me lo confirmaron con una cosa que hicieron. Porque tú llegas y bueno, te tienen que hacer el protocolo, todo, ¿no? Tienes que pasar por psiquiatría, psicología, endocrino, enfermera, muchas cosas. Te miden, te hacen, pues eso, como si fueras, no sé, es que está muy bien, pero al final es como pasar por la ITV a ver si estás bien o estás mal, ¿no? Y bueno, y te hacen el diagnóstico y todo, y sí, ponía bulimia, pero yo no podía asumir que tuviera bulimia, porque además me dieron un manual que es lo que os digo, que confirmó que mi creencia. En el manual ponía una frase que a mí se me quedó grabada. Era delgada y devorando. Y la imagen de un cuerpo femenino envuelto en una capa de grasa gorda, como a la mitad, para que nos entendamos, y pues por arriba un cuerpo delgado y por debajo un cuerpo gordo, ¿no? Claro, yo según leo eso digo, no me voy a molestar ni en leer este manual, porque volvemos a lo mismo. Ya me está confirmando que esto es para gente que está delgada y se ve gorda. Pero no es mi caso. De hecho, me acabáis de hacer el diagnóstico, pone que tengo sobrepeso, incluso casi obesidad, porque era un peso muy elevado, pero me estáis dando un manual donde pone que delgada y devorando. Entonces, para mí era una contradicción muy fuerte. Y yo era una chica muy tímida, muy tímida. Yo no podía abrirme a cualquiera. Entonces, jamás me atreví a preguntarle ni al psiquiatra ni a la psicóloga cómo este manual aplicaba a mi caso. Entonces, para mí era una vergüenza muy grande, porque una parte de mí siempre pensaba, es que no eres ni capaz de desarrollar un trastorno alimenticio como debería de ser. Yo siempre pensaba, pero ¿por qué no eres capaz de adelgazar como hace todo el mundo que tiene un trastorno alimenticio? Deberías de estar delgada, aunque te siguieras viendo gorda, pero debería de la gente de estar diciéndote que estás delgada. Y nadie te dice que estás delgada porque te dicen lo contrario. Y así estuve muchos años. Y cuando llegué a esa unidad de trastornos alimenticios, me dijeron las 3 fases que ellos tienen, ¿vale? Que es la primera, la de las sesiones 1 a 1, la que os he dicho. La segunda es un comedor donde vas de 2 a 7 de la tarde a comer con otras chicas o chicos también, aunque bueno, en mi caso cuando fue, pues eran chicas. Que pasaban por lo mismo que tú para aprender a comer y tener buenos hábitos. Y la tercera es terapia de grupo. Bueno, mi cabeza cuando me contaron eso, automáticamente digo, bueno, a mí no me hace falta ir al comedor porque a mí lo que me tienen que enseñar es a no comer, porque soy una gorda que no para de comer. Entonces yo sabía que ahí no iba a ir porque no era mi espacio, porque claro, yo lo visualizaba con chicas con anorexia, muy delgaditas, que les ponías un plato de comida y no podían comérselo. En cambio yo me comía el mío y el de todas las demás. Entonces, claro, yo ahí no tenía por qué ir, pero yo así durante meses hasta que un día se me dijo que habían valorado que fuera al comedor. Lo que pasa que mi cabeza, me río porque es verdad, mi cabeza lo interpretó como... porque la psicóloga me dijo que me iba a venir bien también a nivel social, porque era una chica muy tímida que me costaba mantener amistades y por esa época con una amistad que tenía me había peleado. Entonces yo me lo vendí así un poco como te va a venir bien para que sociabilices y yo dije, ya está, me agarré a eso, digo, no quieren que aprenda a comer porque obviamente yo no tengo ningún problema de aprender a comer porque como demasiado, entonces vengo a sociabilizar y es que me acuerdo diciéndoselo a las chicas que conocí ahí, digo, no, si yo aquí no vengo por la conducta alimentaria, yo aquí vengo pues para sociabilizar y realmente esto me ha costado años asumirlo, que era una creencia muy arraigada en mi cabeza. Entiendo que cada uno en su cabeza también tiene su película y es así, esta es la mía. Cuando llegué al comedor, que ahí estuve durante, no me acuerdo si un año, puede ser, aprendí muchísimo. Lo primero que aprendí es que todas comíamos lo mismo independientemente de que tuviéramos que bajar de peso o subir de peso. No era la única que estaba gordita y tenía un trastorno alimenticio. Ahí todas teníamos un trastorno alimenticio. Y todas comíamos lo mismo. La única diferencia era que las que tenían que subir de peso porque estaban en un infrapeso comían lo mismo que todas y un batido de estos para subir de peso. Ya está. Pero todas comíamos lo mismo.
Y unas cantidades que a mí me sorprendían mucho. ¿Por qué? Pues porque digo, es que voy a engordar porque, claro, estoy comiendo mucho. Yo en esa época no comía las comidas como deben de ser. Me metía a tracones y a lo mejor hacía 2 comidas en las que solamente comía 2 boles de cereales y yo qué sé, y luego pues un plato de macarrones y un paquete de galletas entero. No me acuerdo bien, más o menos. Entonces, claro, empezar a tener una alimentación coherente y consciente y con nutrientes era algo que yo realmente me di cuenta de que no sabía comer. También nos dieron taller de nutrición, bueno, muchas cosas que comprendí. Y algo que también resonaba mucho en mi cabeza en esos momentos era las chicas, la mayoría, se sentían muy agobiadas a la hora de la comida. De hecho, había veces que en la merienda nos ponían, rara vez, pero alguna vez nos ponían algún dulce, ¿no? Como también para comprender que de vez en cuando podemos comernos un dulce. Claro, para mí ese día era como, wow, qué bien, pues vamos a comérnoslo y bien a gusto. Pero muchas chicas lo pasaban muy mal. Y claro, yo ahí me alimentaba más mi creencia de, ¿ves? Tú no tienes un trastorno alimenticio, tú simplemente eres una gorda que le encanta comer. Y claro, así fue. Es verdad que en esa época adelgacé. ¿Por qué? Porque empecé a comer bien. Empecé a comer bien, no pasaba tanto tiempo en casa para darme atracones, el centro al que iba estaba media hora andando, entonces empecé a andar y adelgacé sin quererlo, sin proponerlo. La única vez en mi vida que he adelgazado sin pensar que quería adelgazar. Y me quedé en un peso un poco más bajo de lo que debería de estar. Es lo máximo que yo he bajado de peso y la gente me lo decía. La gente me decía, wow, qué delgada estás, qué guapa estás. Y claro, eso es lo que nos encanta. Independientemente de que tengas un trastorno alimenticio o no, nos encanta, ¿no? Nos encanta, nos han educado a las mujeres para eso, para que la aprobación externa venga de qué delgada estás, qué guapa estás. Es como aprobación. Eso está en el inconsciente colectivo femenino. Eso está ahí. Eso está ahí. Igual que en el inconsciente colectivo masculino está, wow, qué músculos tienes. Es así. Es así. Son cosas que nos han educado así. Entonces, cuando yo empecé a experimentar eso por primera vez en mi vida, empecé a irme un poco al extremo de querer adelgazar todavía más. La gente me decía, qué delgada estás, y yo decía, sí, pero todavía me queda, y me miraban con cara rara. De hecho, los chistes que hacía en esa época sobre mi cuerpo dejaron de tener gracia, porque me acuerdo que antes de eso pues era la típica chica gordita que alguna vez decía la gracia de, como soy una mujer alta, porque mido 1,80, decía, no, si yo iba para modelo, pero el cuerpo me falló, y la gente se reía. Ahora, cuando me quedé delgada y hacía eso, la gente, las mujeres, me miraban con cara de qué vas. Claro, porque si no estás gorda no puedes hacer ese chiste. Claro, porque en su cabeza pues sí, podía ser modelo, me imagino, no lo sé. Yo en mi cabeza jamás podría pensar que yo podría ser modelo, porque pues son creencias de cada una, ¿no? El tema es que quiero que con este primer vídeo comprendamos lo que hay realmente detrás de un trastorno alimenticio, que son muchas creencias que tenemos todos en la cabeza, que durante generaciones se nos han metido en la cabeza. Y a día de hoy hay mucha gente que todavía sigue pensando que un trastorno alimenticio es o anorexia o bulimia. Es una mujer delgada que se ve gorda. Y no. Hay muchísimos trastornos alimenticios. De hecho, el más común y del que menos se habla es el trastorno por atracón. Muchísima gente tiene este trastorno, porque es comer compulsivamente sin necesidad de pulgarte, ni de hacer horas de ejercicio, ni de volverte loca, ni de tener que compensar. Simplemente en momentos en los que tienes pues muchísima ansiedad y comes compulsivamente. Igual que hay gente que sin tener una anorexia tiene momentos en los que lo pasa mal y deja de comer y no llega a desarrollarse una anorexia. Al final, siempre va a haber personas que de alguna manera solucionemos las cosas comiendo y otras dejando de comer. Eso ya es en cada uno, independientemente. El problema es cuando llegamos a los extremos. El problema es cuando eso se convierte en un refugio, porque eso es lo que es realmente un trastorno alimenticio, es un refugio. Y acaba pasando un poco como el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es
te secuestran y acabas pues como desarrollando una conducta afectiva por tu secuestrador, ¿no? Y acabas hasta queriéndolo. Pues un poco con el trastorno alimenticio pasa eso, es un refugio, es tu compañero de viaje. Al final no te sientes tan sola o solo porque tienes la comida o la restricción en sí, porque también es muy satisfactorio. Hay un factor muy potente cuando tú estás restringiéndote de comer, que te sientes poderosa, en el sentido de yo soy capaz de no comer y esa persona ahí es una gorda que no para de comer. Son cosas que al final está en tu cabeza para que tú sigas haciendo esa conducta. Y no es un camino sencillo salir de ahí. Por eso siempre, siempre, siempre hay que pedir ayuda y empezar un tratamiento psiquiátrico, psicológico y nutricional. Eso siempre. Estos vídeos son para alguien que lo está pasando, pero lo está tratando también. Yo tengo 34 años y esto empezó con 12 y empecé a tratarlo con 19. Hasta hace unos años que ya dejé de tratarlo como tal, pero siempre de alguna manera he buscado esa ayuda psicológica o nutricional. Lo que pasa que, y sin menospreciar a los profesionales, llega un punto en el que ya no te sirve, porque ya sabes más que ellos. Ya lo sabes, porque ellos ya te han enseñado y tú, aparte de saber la teoría, pues sabes cómo se vive. Y claro, ahí es donde tienes que llevarlo a otro nivel todo esto. El decir, vale, he probado el método tradicional, he probado todo lo que me han enseñado, pero me sigue pasando. No sé qué hago mal, que me sigue pasando. Sigo teniendo esta conducta aprendida, sigo haciendo esto y no entiendo por qué. Y para entender por qué, hay que hacer un ejercicio muy profundo de autoconocimiento. Hay que emprenderse en un viaje hacia adentro, más allá de lo que te enseñan en psicología, que está muy bien y es muy necesario, pero hay que hacerlo más profundamente, que es hacia el alma. Y cuando haces esto y comprendes que no eres solo un cuerpo y una mente, sino también un alma, ahí está la pieza que llevas toda tu vida buscando, que es comprender en profundidad qué te ha traído tu trastorno alimenticio. Y conmigo y estos vídeos vas a ir aprendiendo un poquito mejor sobre qué te ha traído este trastorno alimenticio y por qué, lejos de odiarlo, de hablar mal de él, de sentir que eres una desgraciada o un desgraciado porque no tienes ese control, esa capacidad de decir hasta aquí he llegado contigo, más lejos de eso, hay que reconciliarse y amarlo. Sí, hay que comprenderlo y hay que quererlo porque nos ha traído la mayor lección de nuestras vidas. Y eso es el principio. Y si has llegado a este minuto del vídeo y estás escuchando esto y aunque haya una resistencia en ti con las palabras que he dicho, hay un poquito de esperanza interna o de curiosidad, quédate y sigue los capítulos que van a venir, porque yo creo que te van a ayudar un poco a comprender que hay más allá de estas conductas aprendidas, de ese trastorno, de todo lo que te ha llevado a caer en ese agujero. Y hacer este camino de la sanación hacia tu trastorno alimenticio empieza por aceptarlo y por quererlo. Y por entender el mensaje que hay detrás. Yo en mi caso, para no dejarte así hasta el siguiente capítulo, he comprendido que se iba a seguir desarrollando hasta que le plantara cara y hablara con él. Y de hecho ha sido así. He tenido años en los que parecía que se estaba sanando, pero siempre de alguna manera, si comía de más, iba a vomitar, y había unos días de más atracones vómitos, había otros días en los que parecía que ya por fin salía. Un bucle, un círculo que seguramente te resuene. Ahora,
¿Por qué tengo la firme convicción de que ahora es diferente? Solamente siento que ahora es diferente. No te puedo asegurar que lo esté superando al 100%, que no vuelva a aparecer en mi vida, pero sí te puedo asegurar una cosa que siento que no he sentido en estos 22 años desde que vomité por primera vez. Vamos a dejarlo ahí. Siento que por primera vez he entendido a la bulimia. He entendido su mensaje, lo que me quiere traer. Y estoy haciendo lo que tengo que hacer para liberarla, para dejarla ir, para acompañarla a que trascienda todo mi ser y se vaya. Entonces, tener esa firme creencia y sentirlo de verdad que se va a ir, es algo que nunca he experimentado. Nunca. Siempre había esa duda de, ¿volveré a caer? Y esta vez seguro que no vuelvo a engordar. ¿Qué me garantiza que no volveré a darme un atracón? No puedo explicarlo con palabras al 100%, pero sí puedo decirte que tengo la firme convicción de que se está sanando de verdad. Por eso nace este espacio y por eso quiero que te quedes con este mensaje final. No estás sola, no estás solo. Este espacio es para ti, si te ha resonado. Puedes escribirme en comentarios, puedes, si no, escribirme por mi Instagram, que se llama igual que el canal, MZK Astral, y podemos hablarlo sin nada más, solamente hablarlo, que no te sientas sola, no te sientas solo. En los próximos meses voy a construir una comunidad, o es lo que quiero hacer con esto, en donde no nos sintamos solos, y una comunidad donde no retroalimentemos nuestros trastornos, sino que los trascendamos juntos. Así que sin más, pues nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que eres una persona maravillosa, que nadie le ha explicado cómo se vive esta experiencia humana y ya de por sí es bastante complicada, y lo estás haciendo lo mejor que puedes, con las herramientas que tienes. Solamente permítete descubrir herramientas nuevas y comprender las cosas desde otro lugar que hasta ahora pues no te han enseñado o no te han llegado porque no te tenían que llegar. Repito, si has llegado hasta aquí es porque es la señal que estabas buscando.